es fácil. No es fácil. Porque siempre hay una inclinación en la balanza. Siempre hay una inclinación en la balanza. Cuando Absalón se rebeló contra su padre David, una de las cosas que él le pidió a su general, a sus generales, era que le preservaran la vida al muchacho. Pero aquellos hombres, cuando salieron, ellos no pensaron que ese era el hijo de David. Lo que ellos entendían era que ese muchacho se rebeló contra el escogido de Dios. Y dice la palabra que cuando ellos se encontraron a Absalón, y Absalón quedó colgado porque tenía un cabello largo, quedó colgado entre una rama de un árbol. Cuando el muchacho quedó allí, los generales de David no tuvieron ninguna compasión de este muchacho, porque ellos no estaban viendo a Dios de David. Ellos estaban viendo a un hombre que se rebeló contra un escogido de Dios. La justicia, hermanos, para nosotros los humanos no es tan sencilla, no es fácil, porque nosotros no somos dioses, no somos como Dios, ni tenemos la mente de Dios. Tenemos una mente humana, ¿verdad? Limitada, pero nunca hasta alcanzar la mente de Dios. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento uno puede encontrar toda una gama de situaciones que nos pueden hacer ver a nosotros lo que es pecado y lo que a Dios no le agrada. Rápidamente, hermanos, me gustaría ir con ustedes al Nuevo Testamento y compartir allí en 1 Corintios capítulo 6, los versículos del 9 al 10, sobre una aclaración que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Ya viendo aquí en el Nuevo Testamento el tema del pecado. 1 Corintios capítulo 6, los versículos del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Fíjense, con relación al reino de Dios, yo tomé dos versículos. Aquí no sé, parece que no tenía bien configurada la diapositiva, pero hay dos versículos que hablan sobre la advertencia para entrar al reino de Dios. Durante muchos años para mí fue una lucha entender por qué había hermanos que entendían que usted podía perder su salvación. Y yo decía, pero que si tú creíste de verdad en el Señor, si el Señor te selló con su espíritu, tú eres de Él y tú eres salvo. Pero cuando yo digo que acepto al Señor y sigo una vida de pecado, entonces como que mi vida se pone en entredicho. Sin embargo, en estas dos porciones de la palabra de Dios hay advertencias sobre lo que significa entrar en el reino de los cielos. Fíjense que el apóstol comienza con una pregunta, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿quiénes son los injustos? Dice, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Estos, dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Hermanos, y la palabra de Dios lo dice de manera textual. Esos son manifestaciones de pecado en la vida de nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Si estamos incurriendo en nuestra vida en una de estas actividades pecaminosas, ¿qué debemos hacer? Apartarnos de eso.
apartarnos de eso, porque es algo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios debe ser, hermanos, en nuestra vida algo para prevenir. Algo para prevenir. Siempre he dicho, la palabra de Dios es preventiva. Es preventiva. Y nos ayuda mucho, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por ella. Otra porción donde usted encontrará lo mismo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios, es Gálatas capítulo 5, los versículos del 19 al 21, que dice: amén. O sea, yo no quisiera esta mañana poner a nadie a pensar mucho, pero sí me gustaría que ustedes se leyeran en su casa esa conclusión. El practicante del pecado, hermanos, es una persona que no ha dado testimonio de ser una nueva criatura. Porque el que se mantiene practicando el pecado es un signo de que Dios, de que Cristo no habita en su vida. Y Pablo usa la expresión: como les he dicho antes o anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mucha gente cree que por venir a la iglesia, que por estar cada día en la cosa del Señor es salvo. No. Hay primero una aceptación de Cristo en su vida. Hay una motivación a dar un cambio genuino en mi vida o en tu vida. Y luego entonces un ejercicio de ir caminando, alejándonos de todas esas cosas a las que Dios llama pecado, y las cuales nos impiden que entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren esta mañana entrar en el reino de Dios? Amén. ¿Cuántos? Amén. Todos queremos entrar, hermanos. Nadie se quiere quedar. Pero es necesario, hermanos, que dejemos cualquier práctica pecaminosa que afecte nuestra vida. Ahora, la recomendación del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas la encontramos en el capítulo 3 de Colosenses, en los versículos del 5 al 16. Colosenses capítulo 3, los versículos del 5 al 16. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo
puede por ser agradecido. Amén. Hasta ahí, hermano. Miren, si hay una receta, a mí no me gusta la receta porque hay predicadores que dan recetas a la iglesia. Usted tiene esto, tómese esto. De esto no. Pero si hay un pasaje bíblico que puede ponernos a nosotros, a la iglesia, de manera genuina, a convivir como Dios quiere que convivamos, es esta de Colosenses capítulo 3, los versículos del 5 al 15. Esta porción comienza diciendo: hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ahí comienza el retiro, la retirada de la vida del pecado, haciendo morir lo terrenal en mí. No tiro el bien de mi hermano, no diciendo lo de mi hermano, perdonando si mi hermano me ha ofendido en algo. Pero no debe de ser solo de un lado, debe ser de todos los lados. Yo siempre he dicho que la vida de la iglesia comienza en la casa. No comienza aquí cuando nos reunimos en el templo, comienza en la casa, en el día a día, en el trabajo, con los amigos. Y el versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Esa es la vestimenta con la que uno tiene que ponerse a diario. A veces uno se corre, como dicen, hace cosas que no debe hacer, dice cosas que no debe decir, pero debe ser el ánimo diario del creyente. Sobre todo dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros, ¿y qué cosa? Y perdonándonos unos a otros. Si alguno, dice la palabra, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas veces cuando un hermano tiene falta, esa falta se crea en su corazón. Esa falta en su corazón va creando una herida tan grande. Yo le decía a una hermana en estos días, cuando hablaba con ella que vive en Texas, yo le decía, bueno, desde donde yo salí de la iglesia, gracias a Dios, no salí con heridas. Un poquito marcado, pero no con heridas. Marcado en el sentido, porque todo el que ejerce algún rol de liderazgo siempre va a tener que tomar decisiones difíciles. Y a veces no es de todo el mundo. Pero lo más importante es que uno quiera hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, de la manera que Cristo nos perdonó, uno también tiene que perdonar a otros y también recibir el perdón. Por último, hermano, porque ya el tiempo se ha avanzado, quisiera concluir con una porción que está en Jeremías capítulo 1, los versículos del 6 al 9. Cuando alguien quiere comenzar un proyecto en su vida, como padre de familia, de manera particular, como parte de un ministerio, hay algo que uno tiene que hacer, y es encomendarse a Dios. Confesar sus pecados, si es que hay, si es que se ha dado una falta contra Dios, porque esto lo hacían los grandes hombres de Dios, pedían perdón por ellos y por los pecados del pueblo. Jeremías capítulo 1, versículos del 6 al 9, y esto lo digo porque hemos estado en estos días estudiando el liderazgo desde la perspectiva del libro de Nehemías. ¿Alguien lo tiene? Jeremías capítulo 1, Nehemías capítulo 1, los versículos del 6 al 9. Nehemías. Y dije yo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová. Nehemías, hermanos. Nehemías. Ok. Dice Nehemías capítulo 1, versos 6 al 9.
Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Fíjense, yo voy a usar una expresión del hermano Cecilio, con su permiso, hermano Cecilio. El hermano Cecilio